Segundo bloque de Línea de Tres y vamos a hablar de lo que fue la participación de Uruguay en este Mundial de Qatar, esta eliminación en primera fase del equipo celeste con un empate, una derrota y la victoria ante Ghana del último juego que no nos alcanzó, ganamos 2-0, pero ese gol que llegó de Corea del Sur sobre el final para darle la victoria 2-1 ante Portugal nos dejó en la primera fase y a partir de ahí, bueno, surgieron, Vicky y Manu, distintas situaciones, ¿no? De qué va a pasar con el equipo, qué va a pasar con Diego Alonso, qué fue, cómo se puede analizar la actuación del equipo celeste. Pero vamos a empezar por lo último, si se quiere, porque en ese sentido hubo novedades por parte de la AUF, o al menos el que habló fue el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, ¿no? Sí, Will dio una extensa entrevista al programa El Polideportivo de Canal 12 2 días después de la eliminación de la Celeste en Qatar 2022. Y bueno, allí asumió que la responsabilidad de las cosas que pasan, buenas y malas, en la AUF, siempre son del presidente. Además, Alonso, Ignacio, en este caso el presidente, declaró lo siguiente: terminó un ciclo mundial y va a comenzar otro de selección en marzo. Ahora, pausa y reflexión, comentó al ser consultado por la renovación de Diego Alonso, uno de los temas que está en el tapete en este momento. Sostuvo que hay 10 días por delante para conversar con él y desmintió que ya se le haya ofrecido al Tornado extender el vínculo que expiró con la Copa del Mundo. Recordamos que asumió en enero y que termina su ciclo ahora en diciembre con la finalización de Uruguay en la Copa del Mundo. Nos juntamos como casi todos los días de la concentración y no le ofrecimos renovar. Le dije que ya sabemos cómo es el contrato, que tengo confianza en él y que tenemos que sentarnos a hablar después de dejar pasar unos días para ver qué quiere cada parte y que cada uno haga su evaluación del proceso. Indicó, aunque puntualizó: tengo y siempre he tenido confianza en Diego Alonso. Alonso dijo además lo siguiente: el Alonso al que fuimos a buscar en diciembre del 2021 era un entrenador que nos mostró seguridad, conocimiento, actualización y una importante capacidad de entrenamiento para lo que es el fútbol de hoy en día, al que están acostumbrados estos futbolistas, sobre todo los más jóvenes de equipos europeos. Es la sustancia que se viene y que nos acompañará en el futuro. Lo vimos como un entrenador para el corto plazo, pero metiéndole fichas al largo. Tiene futuro y tiene cualidades que son importantes para un proceso a largo plazo, destacó Alonso. Bueno, pese a los elogios, aclaró que a 2 horas de terminar el Mundial no se puede ofrecer renovar el contrato. Seguramente cuando lleguemos a Montevideo hablaremos. Hoy todavía estamos procesando el duelo, dijo, y agregó: si tomamos decisiones en caliente, no nos diferenciamos en nada de los hinchas. Bueno, ese último punto es importante, más allá de que en su momento se había generado como polémica porque había trascendido que Alonso y algún dirigente de la AUF le había ofrecido la renovación a Diego Alonso, lo cual sinceramente parecía apresurado. No quiero decir que no pueda seguir, bueno, eso evidentemente lo va a tener que evaluar la AUF. Yo creo que hay algunos aspectos del cuerpo técnico, del rendimiento del cuerpo técnico y algunos errores que se cometieron que da para analizar si realmente vale apostar por una continuidad de Alonso, pero no parecía ser muy serio y no parece ser muy serio unas horas después de la eliminación, sin un tiempo de análisis. Por ejemplo, la AUF tiene un director de selecciones nacionales que es Jorge Giordano. Uno entiende que después de una actuación de este tipo, de una participación de Uruguay en un evento, debería venir una evaluación de la gente encargada, de evaluar precisamente, ¿no?, el rendimiento de los entrenadores y después de eso, bueno, sentarse los dirigentes a ver si vale la pena o no la renovación. Parecía como bastante apresurado y sobre todo poco serio además también, ¿no? Bueno, yo en realidad suscribo todas las palabras que dice Ignacio Alonso, si es que esto fue así. Creo que es lo que pensamos todos cuando empezó a correr el rumor de que se le había ofrecido el contrato a Diego Alonso. Entre otras cosas porque es como el no aprender, no del pasado reciente, porque sí creo que durante el proceso de Tavares se había logrado una estabilidad, pero sí de antes, ¿no? De aquellos momentos en los que no se daban los resultados con la selección y de repente teníamos durante X periodos de tiempo breves 2, 3, 4 entrenadores porque se perdía y bueno, se cobraba, ¿no?, al grito y empezar a buscar técnicos. Es momento de que la selección, más allá de que no tome, de que se terminó un proceso, empieza a rescatar lo bueno de ese proceso, de los tiempos, de analizar, de tomarse los tiempos necesarios para analizar qué es lo que precisa la selección y no solo a nivel de entrenador, sino en un marco, en un todo. Porque entre otras cosas, algunas situaciones que se dieron durante el Mundial, sobre todo en el último partido, que es la reacción de Cavani, que es la reacción de Josema Jiménez, hablan de
algunos puntos con ciertas falencias, entre ellas las de no tener a alguien, una figura que pueda contener a los jugadores para que estas cosas no pasen. En ciertos puntos los noté como desprotegidos, desde algunas declaraciones que hicieron antes, que se hicieron después de los partidos y con estas reacciones. Así que me parece que es mucho lo que hay que trabajar, no solo la parte técnica. Yo creo que hay varios puntos que se pueden destacar en esta situación, ¿no? Lo primero es que Alonso sale a declarar o hace o realiza estas declaraciones, en este caso en Canal 2, en el Polideportivo, después de él haber declarado su interés de que le gustaría que siga Diego Alonso como entrenador de la selección uruguaya. Creo que es un punto también que hay que plantear, ¿no? O sea, el interés que hay de varios integrantes del Ejecutivo de que Diego Alonso pueda seguir trabajando. Yo creo y comparto plenamente lo que planteas, Vicky, lo que plantea Will, que Uruguay en este momento tiene que hacer una pausa, analizar, porque como siempre, ¿no? De las derrotas, lo importante en estos momentos es cuando se pierde, cuando ves la oscuridad, porque cuando los resultados acompañan, son todos luces y a veces no se ve lo que está pasando, es un momento de evaluar, de hacer un balance, de analizar y ver qué causas fueron las que nos llevaron a quedar eliminados en primera fase, a hacer un análisis a través del coordinador de las elecciones, el caso de Giordano, que le va a presentar a los dirigentes de la AUF lo que sucedió, o sea, un análisis técnico, táctico, de metodología, para ver qué fue lo bueno, qué fue lo malo, en qué se puede mejorar, y a partir de ahí sí pensar en una decisión. Pero una decisión que tiene que ser acompañada con la estructura. Claro, ahí está el tema, porque en realidad también es bueno, hay distintos elementos acá, ¿no? Primero ver cómo nace todo esto, que a Alonso lo van a buscar cuando cortan el ciclo de Tavares y le quedaban 4 partidos. Sí. Solo 4 partidos. También hay un poco de responsabilidad de los dirigentes. Yo entiendo que Alonso, que fue con los otros dirigentes de la AUF, los que cortaron a Tavares y fueron a buscar a Alonso, a Diego Alonso, diga, bueno, una forma de respaldar la decisión que tomé en su momento es darle la renovación, ofrecerle la renovación. Pero es bueno e interesante saber qué es lo que piensa Diego Alonso, qué proyecto tiene. Más allá de que yo le quiera renovar, bueno, ¿con qué vas a venir para la próxima eliminatoria? ¿Cuál es tu objetivo? Escucharlo, intercambiar. En ese sentido, vamos a repasar un par de cosas. A mí me quedaron muy presentes algunas declaraciones de Diego Alonso después del partido, de la conferencia, ¿no? Cuando quedamos eliminados, le ganamos a Ghana, pero quedamos eliminados. Y ahí Diego Alonso dijo algunas cosas que me gustaría destacar y analizar. Vamos a escuchar una de ellas. Bueno, yo no creo que el punto nos haya eliminado. Me eliminó el penal de Portugal, la diferencia de gol, esa es la que nos eliminó y no fue el punto, al contrario. El punto nos eliminó el gol de penal que nos convierte en el tiempo extra, que la FIFA dice que no es penal, eso es lo que nos elimina. Lamento haber quedado, profundamente lamento haber quedado hoy fuera del Mundial porque confío mucho en los jugadores, en lo que podían dar, en lo que podían hacer, en lo que podíamos llegar a producir en el Mundial. Para mí la muestra es el segundo tiempo de Portugal, es el primer tiempo de hoy o el partido de hoy, del carácter que tuvieron, cómo lo encararon. Lamento profundamente que el equipo haya quedado eliminado porque entendía que estábamos para mucho más. Bueno, estas declaraciones hicieron un poco de ruido, ¿no? Generaron un poco de polémica. Yo entiendo la bronca que a veces te puede generar algún fallo arbitral. La verdad, pensar que Uruguay quedó afuera por los jueces me parece que es una lectura equivocada. Insisto, más allá de que capaz que fuimos perjudicados en alguna acción. Me parece que falta un poco de autocrítica. Tal cual. Uruguay jugó poco los primeros 2 partidos. Uruguay juega, arriesga y propone en el último ante Ghana, que es el que terminamos consiguiendo bien la victoria. Pero yo sé que los rivales son distintos, no es lo mismo Perú, Paraguay, Venezuela y Chile eliminada de la eliminatoria que jugar ante Corea, Portugal y Ghana. Sí, 4 selecciones que no fueron al Mundial, por ejemplo. Le ganamos bien a 4 selecciones que no fueron al Mundial, es cierto, y en el Mundial era el momento de proponer y de jugar, y tanto Diego Alonso como su cuerpo técnico siempre dijo que le gustaba el fútbol de ir a proponer. Uruguay no propuso ante Corea, fue un tímido 0-0, más allá de las pelotas en los palos. Con Portugal propuso en el momento que iba perdiendo y el único partido que propuso y ganó bien fue ante Ghana. A mí la sensación que me quedó viendo toda la película del Mundial y de Uruguay es que la lectura que hizo Alonso, creo, capaz que estoy equivocado, es que tomó los 3 rivales y dijo, bueno, yo buscaré no perder ante Corea y Portugal, ¿no? Y gano ante Ghana y ahí creo que me meto en octavos de final. Es lo que yo veo a partir de lo que mostró Uruguay
en los 3 partidos. Y a mí la duda que me quedó, y quizás esa sensación de que se pudo haber hecho más, era por qué no se propuso ante Corea, por qué no se salió a buscar. Capaz que no tenía el equipo o los jugadores no estaban en condiciones de ir a buscar el resultado. Sí, inexperiencia, es como esa ¿no? sensación Es su amarga que primer nos quedó, mundial ¿no? también. Claro, porque era el momento de salir a proponer. Si vos decís que tu fútbol es de salir a buscar, en un mundial es donde se te dan todas las situaciones para poder Sobre hacerlo. todo porque cuando se dan los cambios de que saca a Georgian y a Luis, uno puede pensar, si ya estás clasificado, bueno, haces esos cambios, ¿por qué? Porque sabés que el lunes se te viene Brasil, que los precisas en ciertas condiciones físicas, pero en realidad Uruguay no estaba clasificado y termina siendo ese segundo tiempo el que deja algunas dudas técnicas de, bueno, era el momento para cerrar filas, ¿no? Y no ir a buscar esa victoria. Y lo otro es, creo que esto también hace a la cosa, y son las declaraciones de Diego Alonso, el hablar de que quedás afuera por un penal que no se cobra, tiene implícito que no cometiste errores, que en realidad esa eliminación no pasa por ninguno de tus errores técnicos, y creo que ahí también hay que hacer algún mea culpa y alguna introspección de cómo se declara, porque no fue la única declaración, también en el primer partido fue un poquito hacia los jugadores y no hacia él como responsable técnico de una selección. A mí me gustaría hacer algunas como consideraciones, ¿no? o impresiones que me quedan después de la eliminación de Uruguay. Si uno toma a nivel cuantitativo el ciclo del año del Tornado Alonso al frente de la selección uruguaya, y no es malo, porque pierde solamente 2 partidos, empata 3 y gana el resto. Gana los 4 últimos partidos de las eliminatorias, pierde, empata y gana en el Mundial, ¿no? Que también hay que ganar un partido en un Mundial, no es para cualquier selección, es muy complicado. Entonces, a evaluar si tiene que seguir, si no tiene que seguir, creo que no es el momento ahora. Que creo que ahí es donde capaz que falló la dirigencia de la AUF, sobre todo el presidente Ignacio Alonso, en expresar ese interés de querer que siga. Y después lo segundo importante es en pensar en esa estructura, aprovechar lo que tiene Uruguay, lo que ya generó desde el 2006 en adelante, porque es ineludible hacer mención al ciclo anterior, al de Tavares. ¿Por qué? Porque es el más cercano, al que tenemos. Entonces aprovechar esa estructura, esa isla que se armó en Uruguay, para poder trabajar con la selección, posicionarnos a primer nivel como una selección que puede competir ante cualquier rival, aprovechar toda esa estructura de gestión sobre todo, tomar evaluaciones, o sea, tomar decisiones, hacer un balance, analizar y después ver hacia dónde ir, pensando sobre todo en el Mundial del 2026, porque seguramente en marzo o en julio van a estar comenzando las eliminatorias, pero sin apresurarse, ¿no? Sino que tomando las evaluaciones, los tiempos y ser cautos a la hora de tomar decisiones. Y bueno, ni que hablar que comparto que capaz que falta autocrítica, que seguramente va a aparecer en algún momento. Son declaraciones que se hacen en el postpartido, que capaz que hay un poco de enojo, de calentura en ese momento. Ahí hay como algún chispazo, creo, de autocrítica. Vamos a escuchar un poco más de Diego Alonso. Bueno, yo he tenido autocrítica en los partidos anteriores, cuando le he dicho a ustedes de que nos había faltado juego, que nos había faltado más posibilidades de conexión, como hicimos el día de hoy. Igualmente creo que el partido pasado, en el segundo tiempo, el equipo lo hizo bien, hizo un buen segundo tiempo. Y el día de hoy el equipo me gustó, encontramos lo que habíamos sido en eliminatoria, ¿no? Y en todos los partidos amistosos. Un equipo propositivo, jugando para adelante, valiente, sin temor, a perder la pelota, a poder jugar, a triangular, a juntarse, a sacarla desde atrás, los centrales sin miedo, el arquero sin miedo. Quizás me hubiera gustado que hubiera aparecido antes esta situación, pero se dio como se dio. Igualmente, no tengo nada que reprochar a los futbolistas porque hicieron grandes esfuerzos, dieron todo lo que tenían. No voy a poner excusas aquí, pero todo el mundo vio lo que nos pasó en el partido pasado, lo que nos pasó en este partido. Simplemente saber que los jugadores dieron todo lo que tenían, hicieron su mejor esfuerzo para poder jugar bien, y hoy creo que el equipo fue irreprochable.
ahí Alonso deja aparecer un poquito la autocrítica cuando él dice nos faltó un poco de juego. Él marca el segundo tiempo ante Portugal, que es cuando vamos perdiendo. Entonces ahí el equipo es obvio que tiene que salir a buscar por lo menos el empate. Pero después vuelve como a ese palo a los jueces. Dice, bueno, ustedes vieron lo que pasó en el final del partido ante Portugal por ese penal que nos terminan sancionando y ese gol que en definitiva después también termina condicionando la clasificación de Uruguay. Yo creo que igual me parece que con el paso del tiempo quizás el propio Alonso, si es que sigue al frente de la selección, puede llegar como a entender un poquito más qué fue o a explicar un poco más qué fue lo que pasó con la selección. Esto casi que no da respiro. Recién Manu decía, marzo o junio del año que viene, ya vuelve la eliminatoria. Vuelve, que todavía no sabemos con qué mundial nos vamos a encontrar. Es un mundial que tendrá como sea Estados Unidos, a Canadá y México. Se habla de 48 equipos, por ahí hay algunas voces que critican eso y apuntan a que se mantenga lo que tenemos hoy. Bueno, en fin, eso se va a terminar resolviendo en los próximos días seguramente, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, como reflexión final me parece que está bueno que los dirigentes aprendan, que tomen todo lo bueno, ¿no? Esto es como cuando dicen, cambian los gobiernos, es, bueno, ¿por qué vamos a tirar lo que está bien, lo que no? Tomen todo lo que dejó de bueno el proceso del maestro Tavares, lo que les parece que está mal, tómense los tiempos, que se presente un proyecto, porque lo que hay que pensar es a futuro, ¿no? Seguir con esa cabeza a largo plazo y no tan cortoplacista como era antes. Sí, y que yo me gustaría como quedarme también con impresiones como positivas también del tornado Alonso, siga, no siga, vaya a saber qué va a pasar con él en el futuro. Pero tuvo acierto, la aparición de Roget, Matías Olivera en el lateral izquierdo, la presencia de Facundo Pelistri en el equipo, encontró, dio cosas, soluciones, seguramente aportó y muchas cosas para la selección. Pero bueno, insistir en lo mismo, ¿no? En pensar en la estructura que ya se tiene y en pensar en ese proyecto a 2026 con el técnico que vaya a tocar o que se elija, pero que se respeten los plazos, los tiempos y las personas que están en los cargos, por ejemplo Giordano, que es el que toma la decisión, sobre todo técnica, ¿no? de evaluar lo que fue esa gestión. Bueno, Qatar 2022 fue el cierre de los históricos. ¿Podemos golpear la mesa antes de irnos, por favor? No hay mesa. Tengo acá la mesa de luz, pero la tengo un poco lejos para golpearla. Se dio el cierre de los históricos de la selección. Suárez, Cavani, Godín, Cáceres, Muslera. Que cierre, ¿no? Históricos, de historia. Está el profesor Gabriel Curici. ¿Qué dejaron estos muchachos, estos nombres? Dorada? Esta generación dorada. No ganaron Con nada. el paso del tiempo, seguramente cuando pasen muchos años, o no muchos, van a decir, bueno, nosotros vimos jugar a Suárez y a Cavani en la Yo ya lo selección. digo. ¿Vos ya lo decís? Yo ya lo digo. Exactamente. Me pasé tuiteando eso y poniendo eso en las redes sociales, porque creo que nos vamos a dar cuenta dentro de un... Bueno, de eso vamos a hablar en un ratito con el profe Gabriel Curici. Pausa, ya sigue Línea de 3, ¿eh?